Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato les invito a revisar nuestra pregunta del día. Ahí la tienen. Nuestra pregunta tiene que ver con nuestro primer tema. La cifra de desempleados en Estados Unidos superó los 36 millones la pasada semana desde el inicio de la pandemia por la COVID-19. Números no vistos en ese país desde la Gran Depresión de la década de los 30. ¿Qué hará Trump para ayudar a esos miles de desempleados? Esa es nuestra pregunta para hoy. Participe de ella, la consigue en Twitter, @LuisTelesur. Iniciamos. La crisis generada por la pandemia del coronavirus continúa golpeando al mercado laboral en Estados Unidos. Más de 36 millones de estadounidenses han quedado desempleados desde el inicio de la crisis sanitaria hace 2 meses. Ese es nuestro primer tema del día. Según el Departamento del Trabajo estadounidense, la pasada semana las solicitudes de subsidios por desempleo totalizaron 2,98 millones, aunque la cifra marca un descenso respecto a los 3,17 millones de solicitudes de la semana anterior. El volumen se mantiene persistentemente alto. Los nuevos datos representan niveles de desocupación no vistos desde la gran recesión de la década de los 30. Economistas han expuesto a medios locales que la población más afectada por la actual crisis son los empleados hispanos y afroamericanos. Las compañías estadounidenses eliminaron 20,2 millones de empleos de sus nóminas a causa de la crisis por la COVID-19. Nuestro corresponsal en Washington, Jorge Estoso, nos amplía la información sobre el panorama económico que ha dejado la COVID-19 en este país norteamericano. Jorge, un gusto saludarte. Adelante. Muchas gracias. El Departamento de Trabajo dio a conocer las nuevas cifras de pedido de beneficios de desempleo de la semana pasada. 2,98 millones de estadounidenses, es decir, prácticamente 3 millones de estadounidenses más han pedido los beneficios por desempleo, que suman entonces más de 36 millones en las últimas 8 semanas, en los últimos 2 meses. Eso significa que por lo menos 1 de cada 5 estadounidenses están sin trabajo. Cifras realmente dramáticas que representan niveles del tipo de la Gran Depresión de 1930. Y eso podría ser la cifra oficial, dado que, de acuerdo a distintos análisis, podría aumentarse entre 8 y 12 millones de estadounidenses más. ¿Por qué? Porque algunos de ellos tratan de llenar a través de las redes los beneficios, es decir, las solicitudes, y están completamente colapsados los sistemas, ya que no están acostumbrados a recibir tantos pedidos. Otros directamente piden los beneficios y los rechazan. Y hay un tercer grupo que definitivamente ni siquiera se molestan, ya están completamente entregados a que no van a recibir nada. Entonces, si sumamos los 36 millones y medio de estadounidenses que han perdido su trabajo en las últimas 2 semanas, más entre 8 y 12 millones más que podrían no aparecer en los radares, estamos hablando de que prácticamente 50 millones de estadounidenses están por trabajar, y la situación es dramática porque al mismo tiempo que pierden el trabajo, por lo menos 27 millones de estadounidenses más en los próximos meses van a perder también el seguro médico. Es decir, en el medio de esta pandemia se encuentran sin trabajo y también sin seguro médico. Gracias. Volvemos contigo. Gracias, Jorge Estoso, por ese reporte desde Washington. Esa es la situación económica entonces en este país del norte, pero ¿quiénes se han visto más impactados por el desempleo durante esta crisis sanitaria a causa de la COVID-19? Vamos a revisar en detalle. Los sectores que se han visto más afectados a causa de la propagación del coronavirus han sido precisamente el sector turístico, el hotelero, los restaurantes y el sector de recreación. La mayoría de los empleados dependían de las propinas y mantenían bajos sueldos en estos sectores. También el sector de servicios y de construcción se ha visto paralizado por no considerarse esencial. Medios locales han detallado que los más afectados en la pérdida de empleos y recortes salariales son los hispanos y afroamericanos. Además, un estudio del Centro de Investigación Pew, un think tank con sede en Washington, en una investigación que realizó del 19 al 24 de marzo, reveló que el 49% de los hispanos consultados habían sido víctimas de despido o recorte salarial, cifras que para el momento se habrán incrementado considerablemente.
También hay que mencionar otros detalles sobre la situación en Estados Unidos. Vamos a ver. Más de 325,000 familias de bajos ingresos en la ciudad de Nueva York podrían ser desalojadas de sus hogares en medio de la difícil situación económica generada por la COVID-19. La organización sin fines de lucro, WIN, que brinda refugio temporal de emergencia, ha advertido que la falta de viviendas en la ciudad de Nueva York podría tener un aumento dramático durante la pandemia. El gobernador de la ciudad, Andrew Cuomo, extendió una moratoria de desalojo hasta el 20 de agosto. Sin embargo, los inquilinos aún deben pagar el arriendo y aunque los propietarios no puedan demandar por falta de pago en este momento, podrán hacerlo cuando se levante la moratoria. La población estadounidense enfrenta una masiva pérdida de empleos y el cierre de miles de pequeños negocios por la emergencia sanitaria. Ahora bien, las últimas cifras de la COVID-19 en Estados Unidos dan cuenta de 85.182 muertes. Estados Unidos llegó también a 1.130.039 contagiados y a pesar de estas cifras, varios estados siguen adelante con el desconfinamiento. Científicos alertan que si se apresuran a reanudar las actividades, podría surgir un nuevo brote de coronavirus. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud reporta 297.591 muertos y 4.423.724 casos positivos a nivel global. ¿Qué reacciones se han generado a lo que está ocurriendo en Estados Unidos? Vamos a ver. Iniciamos con la cuenta del usuario J.A. Morgan en Twitter. Dice lo siguiente: lo único que le importa a Trump es que gane dinero, no el bienestar de los ciudadanos de los Estados Unidos. Más de 80.000 muertos en su guardia es su método para reducir el desempleo y los rollos de seguridad social. Michael Luongo dice: aproximadamente el 25% de la fuerza laboral estadounidense está desempleada. Por supuesto, solo representa a aquellos que reclaman desempleo, que todavía no cuentan con muchos trabajadores. Una parte importante de la fuerza laboral, ya que el empleo real estuvo en declive durante mucho tiempo en Estados Unidos. Ahora la cuenta de Joy Hafner dice: el peor presidente en la historia de Estados Unidos es actualmente el presidente en funciones. La peor economía, el peor récord de desempleo, los peores datos de encuestas en el año electoral. Su legado es fracaso, confusión, incapacidad para liderar e incapaz de confiar. Y ahora la cuenta de Sally dice lo siguiente: usted, Donald, hablándole al presidente, es directamente responsable de decenas de miles de muertes debido al COVID-19 y la tasa de desempleo más alta en la historia de Estados Unidos. Gran trabajo, felicita sarcásticamente Sally al presidente Donald Trump. Vamos a repasar nuestra pregunta del día, la consigue en Twitter en nuestro usuario @LuisTelesur. Dice así: la cifra de desempleados en Estados Unidos superó los 36 millones la pasada semana desde el inicio de la pandemia por la COVID-19. Son números no vistos en ese país desde la Gran Depresión de la década de los 30. ¿Qué hará el presidente Donald Trump para ayudar a esos miles de desempleados? Esa es nuestra pregunta, participe de ella. Momento de hacer una pausa, pero antes nuestra imagen del día de hoy nos lleva hasta la India. Trabajadores usando protectores faciales en una línea de ensamblaje en una planta de fabricación de teléfonos móviles. Esto es en la localidad de Noida. Con esta imagen hacemos una pausa. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día. Vamos al Caribe antillano. El gobierno de Cuba está trabajando en el desarrollo de un nuevo protocolo de actuación para contener la propagación del nuevo coronavirus. El proyecto contempla dos escenarios, a decir, el de mitigación, el preventivo y la atención a los casos confirmados. Vamos a ampliar ahora en nuestro segundo tema del día.
Las autoridades sanitarias cubanas informaron también la implementación de nuevas medidas, entre ellas la atención inmediata a los pacientes infectados y el seguimiento de la ruta de contagio con observación clínica en las comunidades. El gobierno cubano además ha destinado centros prioritarios de aislamiento para personas infectadas con el virus y ha adoptado medidas de protección para el personal de la salud. Desde La Habana, Cuba, Nayara Tardo nos envía el reporte. Adelante, Nayara. Hola, mira, efectivamente el Ministerio de Salud Pública de Cuba ha comenzado a implementar un protocolo de actuación de alcance nacional, un protocolo que prioriza la prevención y la atención desde las comunidades, que un protocolo que también tiene en cuenta la creación de consultas diferenciadas para todas aquellas personas que presenten síntomas agudos de enfermedades respiratorias y que tienen en cuenta también la protección de ese personal sanitario que va a estar en contacto directo con esas personas. Cuba ha iniciado esta semana una compleja investigación para determinar el estado inmunológico de las personas y también para determinar los factores principales de riesgo al infectarse con el virus de la COVID-19, una investigación que es la primera en la región de América Latina y el Caribe y una de las muy pocas efectuadas en el mundo hasta este momento y que permitirá al país tener un conocimiento de todas las personas o los posibles casos asintomáticos que existan en el país, y ahí ha jugado un papel importante el Centro de Inmunoensayos del país, donde sus investigadores, sus científicos, han creado un método diagnóstico para detectar precisamente aquellos anticuerpos que tengan las personas que estén relacionadas con el padecimiento y precisamente para detectar los posibles casos asintomáticos que existan en el país y mantener un mayor control sobre este padecimiento en Cuba. En las últimas semanas, la isla caribeña ha mostrado una disminución significativa de los casos confirmados con la COVID-19 en el país. La isla se encuentra en estos momentos en una situación favorable con respecto a la curva de contagios prevista en los primeros pronósticos que los expertos daban a conocer sobre el comportamiento del virus en el país, y aquí ha desempeñado un importante papel la comunidad científica cubana que ha trabajado en la búsqueda de tratamientos que, si bien no constituyen una cura para este padecimiento, sí suponen una mejoría para la calidad de vida de las personas contagiadas con el virus y también para el resto de la población cubana, algunos como métodos preventivos. También todo el sistema de atención primaria que tiene montado el Ministerio de Salud Pública de Cuba, que a través de estas pesquisas diarias que se realizan en el país han podido detectar posibles casos con la COVID-19, contactos o personas sospechosas con el virus. Adelante. Nayara Tardo desde La Habana, muchísimas gracias por el reporte. Mientras tanto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se ha expresado en su cuenta en Twitter. El mandatario cubano recomendó estar atentos. El resultado de COVID-19 se debe a enormes esfuerzos y sacrificios. Mantener y mejorar estos indicadores solo es posible manteniendo las medidas en su lugar y evitando contratiempos, así lo ha dicho el presidente cubano. Ahora revisamos otras informaciones en la cuenta de nuestros corresponsales en Twitter. Iniciamos en Bolivia. Nuestro corresponsal Freddy Morales nos dice lo siguiente: la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Bolivia se sumó a la exigencia de gremios de periodistas, instituciones, sindicatos, defensores del pueblo y parlamentarios para que el decreto que penaliza la información y opinión sea anulado. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se sumó a la exigencia de gremios de periodistas, políticos, sindicatos y otros sectores que han exigido la modificación o anulación de un decreto que penaliza la opinión e información. Debe ser modificado para no criminalizar la libertad de expresión y hacerlo plenamente compatible con las obligaciones internacionales del Estado, dice parte del reclamo y denuncia del organismo de las Naciones Unidas. El cuestionado decreto, en una disposición adicional,
dice que las personas que inciten a incumplir normas sobre la pandemia o difundan información en forma escrita, impresa, artística o por cualquier otro procedimiento que ponga en riesgo o afecte la salud pública, generando incertidumbre, serán pasibles a denuncias por delitos tipificados en el Código Penal. Ahora información desde Buenos Aires, nuestro corresponsal Juan Carlos Bartolota. Coincidentemente con la flexibilización de la cuarentena, el país se registró entre ayer y hoy por la mañana el número más alto de muertes y contagios por la COVID-19. Si bien científicamente no se pueden relacionar los dos hechos, se abre una alerta sobre esto último. La Argentina registró en las últimas 24 horas el mayor número de muertes en ese lapso de tiempo desde que comenzó la pandemia del coronavirus. Según los datos oficiales, el número de decesos asciende a 344, de los cuales 23 se registraron en la última jornada, mientras que el número de registrados como contagiados suma ya 6.879 personas. La primera muerte en el país se registró durante los primeros días de marzo, mientras que se están encendiendo luces de preocupación por el ascenso de casos que se combinan con la apertura dentro de la cuarentena de algunas actividades. Los picos de contagio, mientras tanto, siguen observándose en la capital del país y en el denominado conurbano bonaerense que rodea la ciudad de Buenos Aires. Juan Carlos Bartolota, Telesur, Buenos Aires. Ahora información desde España. Nos dice Edu Marín que 217 personas con coronavirus han perdido la vida en España en las últimas 24 horas. Es el segundo día consecutivo en el que crecen este tipo de fallecimientos. El Ministerio de Sanidad reconoce que son datos extraños y está investigando la causa. 217 personas han muerto en España por el COVID-19 en las últimas 24 horas. Es el segundo día consecutivo en el que crece el número de fallecidos por la COVID-19 en este país, y además es la primera vez en los últimos 5 días que sobrepasa la cifra de 200 fallecidos, haciendo un total de 27.321 personas que han perdido la vida en España debido al nuevo coronavirus. Además, también crece el número de infectados, más de 506 infectados en las últimas 24 horas. Y también hacen un total de más de 272.000 personas que se han contagiado por la enfermedad en España. El director del Centro de Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha reconocido en rueda de prensa que son datos extraños, pero que aún así son leves repuntes y que están investigando en el Ministerio si se deben a una variable habitual o si hay otra causa detrás de que esté creciendo este número de fallecidos y también de contagiados en los últimos días. Sea como fuere, Fernando Simón ha reconocido también que no se debe en ningún caso a que ciertas zonas del país estén cambiando de fase, estén avanzando en la desescalada con más permisibilidad en cuanto al confinamiento en el que está sumido España desde hace 2 meses, pero eso sí ha alertado de posibles rebrotes de la enfermedad si no se hacen caso a las medidas sanitarias, a las medidas de prevención que están incluidas en esa fase de desescalada. Y ahora información desde Siria. Hicham Wanus, en Damasco. Estados Unidos presiona al Consejo de Seguridad de la ONU para extender el embargo de venta de armas con conversaciones a Irán que expira el próximo mes de octubre. Hola amigos, Estados Unidos amenazó con desencadenar todas las sanciones de la ONU contra Irán en caso de que el Consejo de Seguridad de la ONU no extienda el embargo de venta de armas convencionales al país persa que expira el próximo mes de octubre y que forma parte de la resolución del Consejo de Seguridad número 2231 vinculada al acuerdo nuclear firmado entre Irán y el grupo de los 5+1 en el 2015. En respuesta a estas amenazas, el canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, calificó de tonterías las declaraciones de Estados Unidos y afirmó que Estados Unidos ya no tiene nada que ver con el acuerdo nuclear del cual se ha retirado de forma unilateral en el 2018. Cabe destacar que Irán también afirmó que tomó medidas de recorte desde 2019 a sus compromisos en el acuerdo nuclear en respuesta a la negativa de los países firmantes a mitigar los efectos negativos de las sanciones económicas impuestas de forma unilateral por parte de Estados Unidos sobre el pueblo iraní, y calificó a estas sanciones de un terrorismo económico que dificulta la lucha del país persa contra la pandemia de la COVID-19. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volveremos con más.
Vamos ahora a nuestro tema en desarrollo. Se genera en Brasil. El gigante amazónico padece una crisis sanitaria ante la inacción del gobierno de Jair Bolsonaro en el combate de la COVID-19. Países que limitan con Brasil han decidido mantener cerradas sus fronteras para evitar una propagación de contagios, mientras los casos y muertes siguen en aumento. Nuestro corresponsal en Brasil, Nacho Lemos, tiene más información. Adelante, Nacho. Saludos. Durante la jornada de ayer se registraron 750 casos de coronavirus casi, y se dan números similares en el número de casos por síndrome agudo respiratorio grave y también por neumonía, casos de muertes por otras enfermedades relacionadas también con el COVID-19. Hay un crecimiento de 3000% en relación a los casos en el 2019 por muertes de síndrome respiratorio agudo grave, ahora en el 2020. Entonces hay serios indicios de que hay subnotificación en el número de muertes en Brasil, casos que crecen y ya son preocupantes solamente por sí mismos cuando se muestran los casos presentados por el Ministerio de Salud. Por otra parte, el número de personas infectadas ya casi se acerca a 200.000 personas. Brasil, el centro de la epidemia aquí en Sudamérica, muestra preocupaciones a los países fronterizos que cierran fronteras en el paso de los brasileños hacia esas regiones. Hay que recordar que justamente la semana pasada se han registrado durante un solo día el 98% de los casos registrados en Paraguay pertenecían a personas que llegaban desde Brasil. Entonces Brasil se ha convertido en un problema no solamente para Brasil, sino también para la región por el crecimiento de estos casos. Durante la jornada de hoy, un periodista le preguntó a Jair Bolsonaro qué opinaba en la comparación de los casos en Argentina, donde mientras que Brasil detecta cerca de 200.000 casos por coronavirus, en Argentina se ven números mucho menores. Jair Bolsonaro respondió que esas preguntas son de carácter ideológico porque Argentina camina hacia el socialismo y que los periodistas deberían ver los índices de mortalidad comparando los números el número de personas que habita en cada país en relación a los casos de muerte por coronavirus. Lo cierto es que la tasa de mortalidad de Argentina en relación a Brasil es 9 veces menor en Argentina. Cae por discursos de Jair Bolsonaro, negacionistas, no pueden aplicarse ante las preguntas de los periodistas. Por otra parte, hay otra disputa en torno al uso de cloroquina como remedio contra el coronavirus. El presidente Jair Bolsonaro afirma que debe utilizarse y debe venderse libremente en las farmacias, pese a que no hay registros científicos que comprueben el efecto y también que garanticen que no haya contraindicaciones en el uso de cloroquina. El propio ministro de Salud, Nelson Teich, nominado recientemente por Bolsonaro, también lo puso en duda. Sin embargo, Bolsonaro retiró del panorama en las respuestas a los periodistas a Nelson Teich durante 2 días y afirma que podrá usarse cloroquina. Por otra parte, también hubo una disputa clara entre Jair Bolsonaro y el ministro de Salud cuando se vio sorprendido hace 2 días el ministro de Salud en una conferencia de prensa ante los periodistas porque los periodistas afirmaron que Bolsonaro había retirado de la cuarentena considerando como actividades esenciales a las peluquerías, también a los salones de belleza y a los gimnasios. El ministro de Salud se vio sorprendido ante eso. Después de ese momento, frente a los periodistas de sorpresa, el ministro de Salud no volvió a aparecer en colectivas de prensa y Bolsonaro está realizando las declaraciones sobre coronavirus sin números claros, sin estadísticas claras. Ese es el panorama que se vive en Brasil en medio de la mayor crisis sanitaria de la historia de este país. Nacho Lemos con el reporte desde Brasil. Esa es la situación en el gigante amazónico. Así están las cosas en medio del desinterés que ha mostrado el presidente Jair Bolsonaro en ese país. Vamos a revisar una vez más nuestra pregunta del día. Al inicio del programa le preguntábamos lo siguiente. La cifra de desempleados en Estados Unidos superó los 36 millones la pasada semana desde el inicio de la pandemia por la COVID-19. Números no vistos en ese país desde la Gran Depresión de la década de los 30. ¿Qué hará Trump para ayudar a esos millones de desempleados? Vamos a revisar qué dicen nuestros seguidores. Iniciamos con la cuenta de Gilberto Pereira. No hará nada, dice. Trump está abocado a la campaña electoral utilizando la excusa de inculpar a China de todos los males. Solo busca sembrar en la psiquis de los gringos la falsa percepción de víctima ante el actual caos de muerte y desempleo.
Continuamos con la cuenta de Arbeláez. Dice lo siguiente: lamentablemente será muy poco lo que haga. Trump está más interesado en apoyar a los grandes capitales que ayudar a sus propios trabajadores. Además, está muy ocupado tratando de ver a quién más puede culpar ante su incapacidad para controlar la pandemia de la COVID-19. Continuamos con la cuenta de Audrey Milagros. Le echará la culpa a China y llamará al Chapulín Colorado. Está muy pendiente de Venezuela y no tiene tiempo para los desempleados. Hará lo mismo que con el foco del virus, o sea, nada. Muy irónico el mensaje, pero también muy realista. Y continuamos y culminamos con Guillermo Lescano. Definitivamente está haciendo mucho para que fallezcan los estadounidenses, mujeres y niños especialmente. Busca la reelección y lo sabe más que bien que abandonó el cargo para ser presidente. Se refiere a Elizabeth Warren. Y así llegamos al final de esta edición de Temas del Día, pero antes, nuestro video web del día, Producciones Audiovisuales, que usted puede conseguir compiladas en la cuenta de Facebook de Telesur. Hoy le mostramos cómo las autoridades sanitarias en Chile han anunciado que la capital, Santiago de Chile, tendrá que iniciar una cuarentena obligatoria debido al incremento de contagios de la COVID-19. Los detalles a continuación. Hasta la próxima. Por Santiago es, disculpen el centralismo, es una batalla crucial en la guerra contra el coronavirus.